música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Los peripatéticos. Filosofía. Y la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Es una madre luchona? Buen humor. Alcen su cartera, digo su fe. Ya nos robaron la cabra, güey, no mames, agámoslo. Y otros viajes. Ahora mojemos y a inhalar. Los peripatéticos. ¿Ahora la bebes o la derramas? Buenas noches, mis queridos peripatéticos, muy buenas noches tengan todos. Me acompaña, como siempre, mi buen amigo Asustado. asustado. César Paradise. Siempre nos sucede algo. Sí, antes de comenzar el programa siempre nos pasa algo. Adelante, sin pena, pues ya abriste la puerta. Sin pena, pues ya abrió. Viene llegando a la producción. Sí, bien. también. Se parecen a los conductores llegando tarde. Bien. Pues bienvenidos al programa dominical de lunes. Cómico musical. Mágico musical. Aquí empezando. Carlos Peripatético, yo soy Aldaraca. Y como ya les decía, me acompaña mi buen amigo César Paradise. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, aquí ya más relajado del susto que alguien me metió. Después les vamos a contar esa triste historia. Después les platicamos. Siempre nos pasa. Sí, pero bueno, feliz de estar aquí, amigo. Otro programa más. Y pues vamos a darle, porque este programa sí está... Da para un montón, sí, ¿no? Da para mucho. Nada más vamos a recordarles rapidísimo las redes sociales de aquí de Proyecta Tus Sentidos en Facebook, si nos quieren escribir e interactuar con nosotros. Bien nos pueden escribir a Proyecta Tus Sentidos. Si nos quieren ver en vivo, a todo color, esta fealdad terrible y el color tremendísimo de la camisa de mi amigo César. Sí, que creo que este color me aprieta un poquito más. Oye, estamos estrenando microfonitos sí, y tal. Micrófono de solapa. Hay producción, ya hay aroma. Hay aroma, huele a vodka. Sí, pero huele bien, pero ¿no? hay aroma. ¿Y qué más? Pues, en YouTube nos encuentran como Proyecta Tus Sentidos 2. ¿Y a ti en dónde te encuentran, amigo? A mí aquí, a toda madre, bien. No. En la fiscalía, güey. En la fiscalía también. No, en un fanpage que se llama Aldaraca y en Twitter como @Aldaraca Forense y todo, amigo. A mí me encuentran en Facebook como César Paradise y en Twitter como un tal Paradise. Y a los peripatéticos en la fanpage que es los Peripatéticos México. Y en Twitter, que el Twitter ni lo hemos movido desde que lo iniciamos. Desde que nació Twitter. Así nos encuentran como @losPeripatéticos, que no les vamos a contestar y no vamos a mover nada porque no les sabemos mover al Twitter todavía. Bueno, sí les sabemos, pero no hemos interactuado. No nos interesa lo que tengan que decir. Ajá. Vamos a empezar con este programa haciendo honor a la fecha patria que nos acerca, amigo. A esta pseudo nacionalidad, sí, pseudo ciudadanía que tenemos, pseudo independencia también. Y precisamente, ¿no? El tema del día de hoy es a manera de pregunta, de cuestionamiento. Somos libres e independientes porque el día sábado no solamente se conmemora el segundo capítulo de la pelea del Canelo, sino en realidad el aniversario número 208. Pero modificado por Porfirio Díaz, porque no festejábamos el 15 para 16. Si tuvieron escuela primaria de gobierno, sabrán que Porfirio Díaz modificó la fecha para festejarlo junto con su cumpleaños. Su cumple. Pues bueno, eso es lo que hace el poder. Pues sí, celebramos la pseudo independencia de México. Porque inició días antes, ¿no? Y además, también siempre es interesante conocer el lado de la historia. No todas las veces, y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones, extraer información desde ámbitos científicos, desde la historia, es complejo. Pues la historia es de quien la quiere contar y como la quiere contar, ¿no? Casi siempre la historia la escriben los vencedores. ¿Sí? O los que están en el poder. Siempre. Punto. Siempre. Entonces sí. No hay un dato fehaciente, certero ni veraz de lo que aconteció en la historia. Acontece, ¿no? Incluso hasta lo podemos aplicar hasta la vida misma. O sea, todos nosotros hemos tenido
nuestra vida nadie la ha vivido por nosotros y aún a pesar de ello no tenemos un registro fiel de todo lo que ha acontecido en nuestra vida, ¿no? Sí, igual y te Vamos equivocas. parchando Ajá, ahí. sí. Tus lagunas mentales de las 2-3 borracheras que te pusiste, entonces dices, algo así es complejo, pasó. ¿no? Ajá. Pero bueno, pues vamos a empezar con el tema. Los invitamos a que nos escriban también. Y contesten la pregunta si somos Si libres, somos libres e e independientes. ¿Y por qué? Porque no nada más que pongan sí. Sí, No. Sí somos independientes. Monosílaba, ¿no? Ajá. Sí. Saludos, guapos, porque siempre Nos dicen eso, guapos, o sea, que ya, guapos no estamos. Ya lo sabemos, ya, digan otras cosas. Bueno, amigo, yo quiero empezar con que para mí la libertad no existe. Porque desde el relato bíblico, como lo has platicado tú en variadas ocasiones, pues Dios también nos limitó, ¿no? Nos puso una limitante de decir, ustedes son libres de estar aquí en el paraíso, pero no entren o no coman del árbol de la sabiduría. Entonces yo creo que desde ahí, ya, o sea, sí, tajantemente nos cortaron la libertad. Sí, incluso hasta si caemos en temas de irnaturalismo, ¿no? De temas de derechos humanos, justamente la libertad es un derecho humano, son derechos que se asignan por el simple hecho de haber nacido seres humanos. Y sin embargo, a pesar de ello, en realidad, ¿de qué somos libres? Es más, yo creo que no solamente no lo somos, sino no pretendemos serlo. No, y también mucha gente es así como que muy comodina al decir, pues que otro decida por mí. Claro, precisamente por ello es que no buscamos ser libres, porque Exacto. el ser libre implica una responsabilidad. Ese es el punto clave. Y vamos a caer en temas evidentemente existencialistas, ¿no? Tenemos que mencionar a Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard, en un librazo que se llama El concepto de la angustia, lo menciona en otro libro que se llama Temor y Temblor, pero profundiza más en un libro que en el primero del concepto de la angustia, en donde hace referencia a que siempre el hecho de elegir genera angustia. Por eso es que elegimos mal. Por ello ya lo había mencionado en otro programa. Elegimos lo primero que se nos presenta o que nos viene a la mente o que se nos atraviesa, porque el hecho de estar sumergido o situado en esa posición en la que tengo que elegir entre esto o aquello, La desesperación de elegir. elegimos mal. Porque, por ejemplo, los que han elegido una carrera universitaria, ¿por qué eligieron esa carrera universitaria? Muchas veces porque todas ajá, las que existen. nos dejamos llevar de la mano por lo que mamá, papá dice, porque no encontramos una mejor opción, porque tenemos miedo hasta de buscar para lo que realmente somos buenos, o lo que nos inspira. Y eso, precisamente, dice Kierkegaard, es lo que generará angustia todo el tiempo. Tener la libertad de elegir. Por eso es que es mucho mejor delegar esa responsabilidad y permitir que el otro elija, porque así si el otro elige por mí, entonces yo no tengo esa responsabilidad. Fue el otro. Y eres capaz de culparlo. O sea, Claro. todavía dices, bueno, es que yo te di la responsabilidad de que tú eligieras, pero lo hiciste mal. Entonces tú eres el pendejo, porque elegiste mal. Por eso incluso socialmente existen estas figuras tan absurdas como la democracia, que ya en muchas ocasiones las he mencionado. Hemos dicho que no existe en nuestro país. Que desde Platón, ¿no?, está desencantado de este concepto de democracia, porque en realidad cualquier persona que se lleve un número mínimo de votos puede representar, ¿no? Y eso es lo que socialmente ha acaecido todo el tiempo, es decir, que el otro me represente o que el otro busque los intereses que en realidad a mí me interesan, es parte de la historia milenaria de todas las naciones. Pero antes de caer en el relato bíblico y antes de caer en lo que realmente circunscribe a... Porque no vamos a dar datos históricos, ¿no? De la independencia, de Grito de Dolores. Eso ya, no. Eso Lo ya que nomás vamos a me lo hacer, fusilé yo. Como siempre, lo que vamos a hacer es un análisis filosófico, ¿no? Sociológico, psicológico. Vamos a iniciar entonces. Una vez que nosotros nos asumimos libres e independientes, es porque somos una nación. Pero ¿qué diferencia existiría entonces entre nacionalidad y ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía dirige o rige la nacionalidad? Es decir, de todas las naciones que existen, ¿cómo empezó la repartición de tierra y cómo es, y vemos que la geografía o la demografía en realidad es una creación del hombre moderno, de la modernidad? Es decir, dentro de cada geografía y cada delimitación de los países, cada una tiene
política, usos y costumbres, religión, creencias, sus propios medios de comunicación, es decir, pero ¿qué les ha definido? En realidad hay una palabra que es clave, que es fundamental, que es la identidad. Porque ¿qué identifica a un mexicano de cualquier nacionalidad que les venga a la mente? ¿Qué nos hace mexicanos? Digamos, si tuviéramos que reducirle una pregunta, ¿qué es lo mexicano? ¿Cómo podemos definir la mexicanidad? Al mexicano, en realidad. Y que lo distingue de cualquier otra. El sentido del humor, yo diría, güey, el sarcasmo que es. Realmente no tenemos una identidad. Fíjate, identidad deviene de idem. ¿Has visto las tesis o los libros? Ajá, de Ibidem. Que dice idem o ibidem, que Ibidem. es lo que se repite una y otra vez. Exacto. Es decir, la identidad, fíjate qué ironía. La identidad es lo que nos individualiza y nos hace indivisibles. Es decir, lo que nos identifica a cada uno de nosotros, lo que nos hace diferente. Pero en realidad el idem, que abraza el concepto de identidad, es lo que se repite constantemente. Pero bueno, ajá, sí. Pero creo yo que aquí, dentro de esta demografía que mencionas, pues quienes deciden son los países con más poder económico. Ahí está el ahí está el G8, que son los que deciden cómo y cuándo. Y precisamente ahí caeríamos en otro concepto que es la mal llamada globalización, que en realidad se le debería denominar mundialización. Es decir, hay un multiculturalismo, si lo quieres llamar. Es decir, somos en realidad ciudadanos del mundo, por decirlo, ¿no? ¿Por qué nos circunscriben entonces a una patria, a una nacionalidad? Pues porque no les conviene que tú mexicano tengas derechos, los mismos derechos que en Europa que aquí. Y que incluso es una cuestión hasta de suerte, ¿no? Porque a mí, a las 7:15 de un 2 de enero de 1983... ¿Qué estabas haciendo aquí? Fui expectorado al mundo, fui así vomitado, ¿no? A una región que se llama Saltillo Coahuila. de Coahuila de Zaragoza. Donde los profesores van y se roban los celulares de las universidades. Y entonces, ahí fue, pero pudo haber sido en cualquier coordenada latitud. Pero no, del veniste universo. a caer en Saltillo. O hasta en otra vía láctea, no sé. En otra galaxia, ¿no? Pero fue ahí. Y es una cuestión de suerte. Pues suerte que no decidimos escoger. Por supuesto que O sea, no, pero... Bueno, por principio de cuentas ni siquiera escogiste nacer, güey. Exacto, una y dos, pero dentro de esa nacionalidad y ciudadanía, que no es lo mismo, de cierta manera nacimos hasta como chingados, o sea, porque la mujer que nace en Oriente... No, también. Ya, la que se nace llamaba, en Afganistán, güey. Se La llamaba. mujer que nace en Afganistán. Sí, no, o sea, en Medio Oriente, nacer mujer es lo peor, ¿eh? Ajá, y eso evidentemente no lo deciden. Una, como bien dices, venir al mundo, y dos, tener esa nacionalidad. Pero ¿de qué somos libres entonces? ¿De quiénes nos liberamos? Pues mira, se supone que somos libres de pensar y de tomar nuestras No, decisiones. pero ¿de quiénes nos independizamos? Pues de España. Pues de la monarquía. Que a veces me pregunto, supongamos, veo a Inglaterra en donde tiene una monarquía y una república. ¿Sí, no, sí es república? No. Y o sea, tiene los dos gobiernos y viven mejor que nosotros que nos liberamos de la... Ajá, nosotros que supuestamente nos liberamos de la monarquía. Cuando hay que reconocer que sí nos explotaban bien machín los españoles. O sea, sí. Pues precisamente esta búsqueda de todo el tiempo ejercer el poder y de expandir el territorio es parte de la naturaleza del ser, ¿no? Siempre ejercer el poder al otro e imponerte ante el otro. E imponer una voluntad. Porque vemos la naturaleza de todos los países, todos fueron conquistados y todos en cierto momento se fueron independizando, unos antes que otros. Pero también de cierta manera hasta eso fue una cuestión de suerte, ¿no? Porque a nosotros no nos conquistaron, por ejemplo, los ingleses. Los romanos, güey. Yo estaba chingón, los Sí, ingleses güey. estaríamos altos, güeros. Pues, güey, es que nosotros estábamos altos. O sea, nuestros antepasados eran altos. O sea, sí estábamos acá, cromadones, piel morena, güey. Pero éramos altos, 1.80, Llegaron los españoles y nos chingaron la raza, güey. La neta. O sea, sí, por eso los odio, así.
No hay que ser xenofóbico tampoco. No. O sea, yo hubiera medido 1.90 y terminé midiendo 1.68. O sea, ni el 1.70 alcancé. No chinguen. ¿Cómo no los voy a odiar? Sí, tienes que odiarlos. Sí. Y además estoy panzón cuando debí de haber tenido un pinche cuerpo atlético, güey. Pinche lavadero ahí. Sí, güey. Lo traigo en una lavadora, güey, pero llena con edredón y todo el pedo. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es un tema bastante complejo porque dices, bueno, ok, nos independizamos. Hicimos de lo mexicano. Porque aparte nos dicen, no, es que la conquista de México. Cuando llegaron los españoles ni siquiera nos llamábamos México. No. Para empezar, bueno, punto aparte. Pero ahí hay como fallas en la Matrix, ¿no? Pero De se la repente, ¿no? Matrix bien machín, güey. Y el problema es que, bueno, nos independizamos. Ok, ¿realmente fue bueno hacerlo? Porque venos ahora, ¿no? Pues que, güey, Lo que hemos hecho tenemos lo mexicano. una libertad muy condicionada, güey. Pero antes de caer en el tema de la Ajá, no, pero o sea, al final, o sea, nos independizamos para tener esa libertad que conseguimos, pero a un precio muy caro, güey. Sí, y aparte, en realidad, ¿qué nos define? Repito, yo estoy en esa pregunta. ¿Qué nos define como mexicanos? El ¿El Chile. escudo no? ¿El escudo? Los Los símbolos patrios. en el general. himno lo hizo un español, güey. Jaime I era español, por si no sabían, dato cultural. Sí, no mames. Pero en realidad, bueno, te independizas, empiezas a tomar decisiones, ¿no? Como patria, como nación, pero de esa nación o de esa patria, ¿qué es en los inicios? ¿Cuál fue el punto de partida o el banderazo de salida para decir, a partir de ahora se olvida, ¿no?, de la conquista, nos emancipamos totalmente de España, dejamos de ser la famosa Nueva España, aunque por ahí haya un poblado que todavía se llama así, pero y a partir de ahora entonces nos empezamos a definir nosotros mismos? Pero ¿cuál es entonces lo que nos define como mexicano? Porque tú le preguntas a un extranjero ¿qué define a un mexicano? Y te va a decir un montón de cosas. Sí, Lo flojo, la comida. Sí, la comida nos la caracteriza. comida, pero cómo nos pintan a nivel internacional abajo de un nopal, Ah, sí, con un sombrero, con un ajá. vuelto en un zarape, Pero con bueno, el es chano que- y el chon, ¿no? Es que eso también ha sido parte de los medios de comunicación que no dejan de pintarnos así, güey. O sea, simplemente el mismo mexicano se chinga, güey, para pronto. Sí, todo el O sea, tiempo. todos los comediantes que van a otro país ahora en el mundial, o sea, todas sus caracterizaciones son así. Es el flojo, es el que chinga, vamos con el sombrero. Sí, es algo característico, pero a la vez nos denigra. Porque incluso hasta hay comediantes que ridiculizan a la figura del indígena, ¿no? Sí, pero tú no lo hagas porque ahora en redes sociales te comen, porque no eres una persona civilizada. Entonces, o sea, somos incoherentes hasta en el pensamiento. Yo creo que el concepto de libertad y de independencia no hemos sabido qué hacer con él. O sea, lo tenemos en las manos, pero no le hemos dado un buen cauce. Porque nos da miedo, tal Lo vez. hemos encaminado. Porque en realidad actualmente nada nos define. Bueno, si caemos en temas como más actuales, ¿qué define al mexicano? La violencia, la delincuencia organizada, Las el drogas. narcotráfico, la narcocultura. En realidad eso es lo que define al mexicano. Pues malamente creo que es lo que en los últimos años nos ha hecho sobresalir. Malamente. O sea, ya le quitamos o avanzamos puestos en el país más violento, en el país donde hay más secuestros, como lo mencionabas, Claro. en el país en donde trafican más droga. O sea, entonces digo, Guerrero está considerada la ciudad más peligrosa de todo el mundo. ¿cómo? Bueno, Guerrero. Guerrero. Y más violenta, más que en un país que está declarado en guerra. Sin guerra. Ajá.
que por lo menos allá están declarados. Que en Siria, por ejemplo. Ajá, en Siria, que sí declararon el país en guerra, y aquí no. Aquí vino Calderón, hizo su desmadre, se fue y ya nos dejó aquí. Pero increíble que otros países no tengan los niveles de violencia que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, en Brasil era un país también muy violento, pero han sabido ya salir precisamente de esa violencia. Colombia es otro ejemplo. Y también otra muestra, ¿no? El Salvador, Guatemala, en donde es increíble que ahí sí, por ejemplo, a los políticos sí los encarcelan, no tienen fuero. Nosotros seguimos con una idea primitiva de proteger al que te chinga, de proteger al que daña al ciudadano. Es decir, en realidad no estamos industrializados políticamente hablando, seguimos con una serie de seguimos comprando estrellitas, sí. Ancestrales, Sí. en donde precisamente ello, en esa búsqueda de identidad, es lo que no podemos identificarnos como mexicano, porque ¿qué define al mexicano? O sea, hay grandes textos que hablan sobre ello, por ejemplo Samuel Ramos, Santiago Ramírez, que hablan sobre la psicología del mexicano. El propio Octavio Paz, en este super ensayo extraordinario que es El laberinto de la soledad, habla mucho y aborda un montón de temas, ¿no? Muy que se relacionan directamente con el mexicano, con la cultura del mexicano, ¿no? Habla sobre la muerte, habla sobre, por ejemplo, hablando y costumbres en los que hay en los mercados, en el barrio, el albur. Hablando de la muerte, que es el único país que se ríe de la muerte. Que la celebra al menos, ¿no? Y sí, yo creo que sí nos reímos de la muerte. Que hasta se le ha santificado, está la Santa Muerte. Está la Santa Muerte. Pero volvemos a lo mismo, la gente necesita creer en algo. ¿Y por qué? Porque justamente no tenemos una identidad, o sea, hay aparte como un montón de Méxicos, ¿no? Sí. Está el México real, está el México imaginario, está el México aspiracional. Oye, y van a decir, los del norte van a decir, hay un chingo de Méxicos y Nuevo León, Monterrey. Sí. No mames. En realidad hay muchos tipos de México, o sea, no podemos unificarnos culturalmente, empezando por el lenguaje, ¿no? Por el idioma, empezando por la ideología, empezando por el nivel socioeconómico. Pero es que también nosotros nos discriminamos, o sea, uno que es del Distrito Federal y vas a otro estado, chilango, no, chilango, o sea, ya desde ahí, güey, ya estamos estigmatizados a que el chilango es el que va y chinga a los demás. Entonces, no creo que estemos así como, o sea, nosotros mismos nos metemos el pie, güey, así de fácil. Y precisamente por ello es que no hay un proyecto de nación, ¿no? Es decir, ahora tampoco es sano ver en nuestra Cámara de Senadores o nuestras cámaras de diputados que no haya oposición, por ejemplo, política, partidariamente hablando, ¿no? O sea, tampoco es sano tener todo el poder, porque todos van a embriagarse, ¿no? de poder, tampoco es sano. El problema es que no sabemos trabajar con la oposición, el problema es que no sabemos asumirnos contradictorios, es un grave problema. Es decir, en México yo advierto tres cosas, ¿no? Uno, que precisamente creemos que el otro debe pensar como yo, porque yo soy quien tiene la razón, el otro no. No aceptamos la diversidad de pensamiento, de creencia, de acto, de comunicación. Tenemos que todos a fuerza pensar de la misma manera. Y eso es incorrecto. Entre mayor adversidad y contradicción, más crece un país. Y lo vemos en cualquier ámbito. La ciencia, por ejemplo, así es que se robustece, a través de contradicciones. O sea, de tesis y de porque antitesis. Si no, lo hemos dicho muchas veces, si no, entonces es una verdad absoluta. Y vamos a vivir en un mundo ficticio. Nos perdemos en una verdad absoluta, ¿no? Dos, otra cosa que advierto es precisamente que no tenemos una identidad. Y como no tenemos una identidad, andamos buscando en otros países adecuar su manera de pensar, de ser, de vestir, de hablar, simplemente para tratar de ser más de otra nacionalidad o de otro pensamiento más que la cultura mexicana. ¿En cuántas casas en la actualidad, dependiendo del nivel socioeconómico, se celebra Halloween o Día de Muertos? Exacto, ¿no? sí, ejemplo, sí. O sea, hay una ¿cuántas tradiciones gringas nos hemos fusilado para acá? La Navidad, o sea, el Santa Claus, eso no era de nosotros. O sea, no lo fusila. Coca-Cola. Sí, lo creó Coca-Cola. O
si nos está escuchando algún niño... Pero patrocínanos Coca-Cola. Sí, dejamos de decir que lo creaste tú. Y que eres una empresa que y chupa sangre. ¿No? Ajá, y que tu refresco es saludable. Estaríamos tomando ahorita una coca. Sí, así. Inyectándonos coca. No. Ese es otro patrocinador. Sí, ya, pero. A ese lo está patrocinando Maradona. Ahorita en Culiacán. Sí, güey, a huevo. Como Cito Panda dando vueltas así en la nieve. Está Maradona ahorita. En Culiacán quisieron terminar con todas las drogas del estado. De una vez. Trajeron un aniquilador. El problema, ¿sabes qué? Que como al minuto 20 del partido ya no va a haber líneas de cal en la cancha. Pero sí, el medio campo ¿dónde está, no? Pinche Maradona. Me quedé en la segunda. Y 3, lo poco que tenemos para que nos identifica como, ¿no? Repito, entre comillas, como lo mexicano, poco a poco se ha ido perdiendo porque no nos sentimos identificados. Porque a lo mejor no nos sentimos aceptados. No sé. Es que, mira, sí hay, vuelvo a lo que mencionaba antes, ¿no? Hay un montón de Méxicos y sí depende mucho del nivel sociocultural, incluso hasta educativo, del contexto sociohistórico, sociocultural. Porque, por ejemplo, esta colonia es un México. Ah, sí, un México surreal. Y atraviesas Avenida Cuauhtémoc. 4 estaciones del Metrobús y entras al mundo real. Sí. En 2 minutos vamos a corte. Ya no... Ay, pensé que en 2 minutos. Ajá. Yo dije, la de producción quería hacer tijeritas. Chiste local. Y ese es el problema, ¿no? Que como tenemos un montón de Méxicos no sabemos definir y por lo tanto somos menos independientes de lo que éramos antes. Sí, yo también creo que sí, nosotros mismos nos hemos chingado bastante. Nosotros mismos no nos hemos dado la oportunidad de hacer una nueva política en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a pensar y a ser libres de esta mafia que está en el poder. Porque ya decimos, ya, pues nos va mal, pero algo nos dejan. O sea, entonces no hacemos algo nuevo, no hacemos una revolución de pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que el otro decida por mí, y si no decide bien, entonces tengo el derecho de decirle que es un pendejo. Entonces no vamos a llegar a ningún lado. Entonces la independencia o no nos va a servir, o nunca nos va a servir. ¿Por qué? Porque no salimos del hoyo en donde queremos estar. Es que es la zona de confort. Y la zona de confort te acaba. Claro. ¿No? Amigo, nos comentan que no tenemos Facebook, entonces síganos por YouTube. Ah, ok. YouTube no, en Facebook sí, pero nadie nos ha escrito ahora en Facebook. Hoy me siento triste, nadie nos ha mentado la madre ni siquiera. Pero bueno, vamos a un corte y no hay nada más mexicano que una mentada de madre. Ah, claro. Precisamente. Sí, exacto. Bueno, vamos a un corte, regresamos. Voy a leer los mensajes ahí que tenemos en la... Regresamos. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. ¿Quieres conocer a tigres, leones, caballos y muchos animales? Vamos a Mundo Granjero y Zoológico. ¡Sí, vamos! Hay go-karts, talleres didácticos y mucha diversión. Informes al 01500 mundogranjero.com.mx. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. El parque temático más grande de la Ciudad de México, ubicado en la delegación Tlalpan, donde podrás disfrutar de juegos, gotcha, talleres y visitar a más de 150 especies de animales. ¿Qué esperas? El mejor lugar para divertirte y aprender en Rancho Mágico. Llámanos al 1500-0660 y síguenos en nuestras redes sociales. No te quedes sin tinta. Ven a Inky. Contamos con una gran variedad de consumibles para tu impresora, y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com.
música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas, diversión y muchas cosas más. Proyectatusentidos.com. Música, entrevistas, arte, finanzas. Continuamos. Regresamos, amigos, ¿cómo están? Pues ya nos empezaron a mandar saludos, amigo. Ahí Norma Urias. Como siempre, un gusto verlos, excelente programa, me encantan sus risas. Ay, no manches, Norma, ¿en serio? Eso Sobre todo la de mi querido amigo César. Eso le deberías de decir al productor que está acá abajo, porque hace ratito nos vetó. Así fue, como me que cayó. no le agradó mucho la risa. Gaby dice saludos peripatéticos. Saludos, Gaby. Los mismos mexicanos se denigran, y es muy cierto. Eso es claro. Javier Durán. Rara. Javier Durán, saludos desde Cancún, son un desmadre, pero me fascinan sus programas y por cierto, no somos libres. No. Cosa que ya sabíamos. Fíjate, curioso, bueno, antes mencionar que a nuestros amigos de YouTube, no hay YouTube. No, que siempre no hay a YouTube. Nuestros amigos que nos están escuchando por YouTube hay una falla. Se les cayó el sistema. Es que como YouTube. Ajá, como lo saturamos tanto sí, de está el saturado, rating. está saturado. Entonces, a este programa, digo, a esta hora saturó YouTube. Ajá, sí. Es nuestra culpa. No, a esta estación le venimos a dar el rating los lunes a las 9 de la noche. Pero Facebook es la opción. Facebook es la opción. Muy bien. Mientras no se caiga Facebook, porque también y ahorita se cae el iPad, güey, y ya se cae Facebook. Ya se cayó. Vale. Pero bueno, vamos con libertad, amigo. Fíjate, yo tengo una curiosa definición de libertad. Y dice, libertad, nombre femenino, facultad y derecho de las personas para elegir de la manera
responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Pero fíjate, aquí lo curioso es, la libertad la toman como femenino, pero la feminidad en nuestro país es lo más reprimido. O sea, libertad las mujeres no solo en tienen. nuestro país, Ajá. Casi bueno, sí, en este globo terráqueo. 90% de esta esfera llamada planeta Tierra. Y efectivamente, fíjate, yo decía, ¿no? Hablaba sobre Soren Kierkegaard. Vamos a adelantarnos 2 siglos y a mencionar a Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, que nunca se asumió existencialista tal cual. Sin embargo, la historia ahí lo coloca, ¿no? Como parte del existencialismo, ¿no? Una corriente extraordinaria y magnífica que los insto y exhorto de una manera potenciada a que lo lean y se acerquen a la obra de Sartre. No es nada sencillo, pero igual van a tener un cierto agrado cuando se lea Sartre, ¿no? Y por ejemplo, leemos 2 obras de él, que en realidad son novelas, una que se llama La náusea y sobre todo otra que se llama Puerta cerrada, que es más una obra de teatro, ¿no? De teatro. Dice, el hombre dice, el esclavo elige libremente obedecer. Fíjate qué concepto tan también es tan intricado, pero es su decisión. Tan intrincado de concepto de libertad, porque dice, el esclavo elige libremente obedecer, porque libremente elige la vida. El esclavo que no obedece elige la muerte. Fíjate, lo matan. Ajá, haciendo mención a un libro, yo leí el Conde de Montecristo de Alexander, sí creo que se llama, Alejandro, perdón, el Conde de Montecristo. Al final, el conde siempre traía a una edecán, una dama de compañía, por así decirlo, que presentaba como una amiga, pero era una esclava. El Conde de Montecristo compró a esa esclava. Al final ella le dice, yo soy libre de elegir irme de tu barco y de separarme de ti, porque tú ya me diste esa libertad, pero prefiero quedarme contigo, porque, como tú dices, es preferible estar vivo que estar muerto allá afuera. Claro, o sea, nacemos estamos hablando desde la perspectiva existencialista, sartreana, así ortodoxa, dura, lineal. Dice Sartre, nacemos libres, sin embargo, todo el tiempo nos estamos buscando cadenas. Y es cierto, ¿qué cadenas? La religión, la política, el amor, la metafísica, la aceptación, ¿no? La aceptación de un círculo social. Todo el tiempo nos estamos encadenando a conceptos, pero en realidad, dice Sartre, el hombre incluso lo pone en estos términos, es proyecto de vida, proyecto de sí mismo, y es responsable solo de sí mismo. Por eso tuvo una relación tan compleja con Simone de Beauvoir, porque ellos en realidad tenían una relación de pareja, pero ellos salían con otras personas, ¿no? Porque ellos decían que no tenían que demeritar al concepto del amor a solamente circunscribirlo a la exclusividad y atarse a una persona. O sea, ellos libremente podían estar con otras personas físicamente, aunque emocionalmente estuviera ese como contrato no leído por parte de ambos. Es decir, es un concepto bastante complejo, ¿no? Incluso hasta como oscuro, sinuoso, hablar de libertad, ¿no? Porque todo el tiempo estamos delegándola hacia los demás, todo el tiempo, en el momento en el que nos asumimos en una religión, en el momento en el que nos asumimos incluso en un partido político, en un equipo de fútbol, en un deporte, un color, un tipo de música, un tipo de ropa, en ese momento ya nos encadenamos, porque ya nos estamos solamente enclaustrando y encerrando en un solo ser. Por eso es que yo hablaba sobre la identidad, porque el tener identidad entonces me asume vestir de una forma, hablar de una manera, pensar de una manera distinta a los demás, pero en realidad cuánto de eso que aparentemente nos apropiamos de ello es mío o fue impuesto por alguien más. Y el hecho de no aceptar, como dices, la crítica para hacer algo mejor. O sea, tú puedes vestirte de escuchar una música, tener un pensamiento político, y yo, sin en cambio, puedo tener también otro pensamiento político, otro tipo de música, y vamos a criticar, o no vamos a criticar, vamos a dar los pro y los contra, y lo vamos a aceptar. Pero si no aceptas, o sea, el que te enganches con un partido político, o sea, lo acabamos de vivir en las elecciones. O sea, todos los chairos
O sea, Peje zombies, los peje zombies no podían aceptar una crítica constructiva de decir, es el mismo partido político disfrazado, es la misma gata pero revolcada. Uy, no, ¿por qué? Pero si mi partido político, el viejito va a hacer el cambio, y tú dices, espérate, o sea, cálmate, güey, o sea, no aceptan esas críticas para hacer algo mejor. Y es precisamente lo que yo mencionaba, que yo advertía sobre 3 puntos de lo que es ser mexicano. Creemos que uno tiene la verdad absoluta y el otro no tiene cabida. Es más, nosotros mismos nos denigramos, lo decíamos, ¿no? Hay un, digamos, como desencantamiento hacia el presidente de los Estados Unidos por todo lo que ha hecho al mexicano. El güerito. Por todo lo que nos ha sobajado y demás. Pero nosotros mismos lo hacemos exactamente lo mismo, tenemos la misma política migratoria, pero en la frontera del sur. Del sur con Guatemala, El Salvador, y Honduras. Ahí sí está bien. Es correcto. Bueno, o sea, no, híjole. Toda la política que se establece gubernamental desde la Secretaría de Gobernación hacia ciertos países es correcto con algunos, incorrecto hacia otros, pero cuando te afecta o te ofende, entonces es totalmente incorrecto. Bueno, fíjate, ¿qué tan mal estamos que cuando alguien nos denigra, lo que hablábamos hace unos minutos con lo de fútbol, con lo de Maradona? Cuando alguien habla mal de tu país, cuando alguien Lo habla, ajá, sí, llega y le dice, sí, oye, güey, tenemos un trabajo para ti, te vamos a pagar millones de pesos, sí, y te vamos a recibir, mira, así, o sea, creo que eso es la peor denigración que nos podemos hacer nosotros mismos, que no poner o no imponer un respeto como mexicanos. O sea, a final de cuentas dices, bueno, ya nos chingamos, nos tocó nacer aquí en este país, pues bueno, ahora respetémonos y hacer que nos respeten de una manera no agresiva, sino dándonos a respetar. O sea, si hablaron mal de nosotros, pues no le vas y le ofreces el trabajo del mundo y le vas a pagar por eso. Entonces, creo que desde ahí ya estamos mal, güey. O sea, ya desde ahí no nos aceptamos nosotros mismos. Y no hay y es volver a lo mismo, ¿no? Ahí hay una falta de autorrespeto, ¿no? De dignidad. Sí. ¿Y por qué? Porque no hay identidad. Porque nada nos define como mexicanos. Porque ¿qué nos define como mexicanos? Ponernos hasta el queque con tequila 15 de septiembre. Ajá. Y gritar ¡Viva México! A todo pulmón. Y se le agrega el cabrones. Ajá. Tronar cohetes como si el mundo se fuera a acabar. Sí, día, ¿no? Contaminar un poco más. El 16 de septiembre vemos las calles que apestan a pólvora. Quemar llantas, güey. Y están llenas de basura. ¿No? Sí. No lo hagan. No sean pinches nacos. Sí, güey, la neta Por sí favor, está bien cabrones. Bueno, y ya hiciste tu desmadre. Ni siquiera ni siquiera somos para barrerlo, güey. O sea, ya lo normalizas, ¿no? Ajá. Bueno, ok. O sea, eso en realidad te define como mexicano. Eso es ser mexicano. Ser embriagarte. Ponerte una super mega peda. Decir groserías. Pero también hay cosas buenas, como lo platicamos en el corte, la bondad. ¿Pero la bondad de quién y hacia quién? Pues del mexicano hacia quien. ¿Qué es la bondad? Darle algo que necesita a otra persona sin que te fijes si realmente... o sea, alguien necesita un balazo. Llegas y se lo das. No mames, güey. ¿Quién te va a pedir un balazo, güey? Puede ser, eutanasia se llama. Bueno, somos tan malos que no aceptamos la eutanasia. O sea, no aceptamos la eutanasia, güey. O sea, pero es que en realidad, o sea, yo no creo que haya bondad en el mexicano. De verdad, no lo creo. Yo creo que sí, y hacemos de la bondad una fábrica de huevones. Yo tengo una filosofía y me hago responsable de esto que voy a decir, ¿eh? Para mí, todos son ojetes hasta que no demuestren lo contrario. Para ti, todos son ojetes. ¿Por qué? A ver si se va. Porque todos son ojetes. O sea, porque una de las palabras que más definen al mexicano y que incluso ya hasta se acepta es el chingar. Sí, y tenemos un programa exclusivo del chingar. Entonces, ¿qué pasa? Todo viene envuelto en esa palabra. Porque cuando decimos, eres un chingón, que eres bueno. ¿Por qué? Porque te chingaste a alguien. Y chingarte, me lo chingué, dices, ¿no? No, todavía eso? Todavía me dice, me chingó a la buena. Entonces no me dolió tanto porque me supo chingar. No, pues me chingó. Pero ¿qué es chingar? Ver cómo fastidiar al otro.
No, sacar Y ventaja eso es de otro. Totalmente Ajá. nietzscheano, ver al otro como un medio, no como un fin. ¿Para qué? Para obtener un beneficio propio. Por eso, para mí, todos son ojetes hasta que no demuestran lo contrario. Porque en realidad no hay bondad. Acuérdense, yo soy nietzscheano, hobbesiano. Y entonces, ¿qué significa eso? Que el hombre es el lobo del hombre. Claro. Nada sí. más vemos la manera de sobresalir empleando al otro como herramienta y como instrumento. Puede que para muchos digan, ay, que... Bueno, se las dejo ahí. Vamos a mandar saludos, amigo. Rodrigo a secas dice, ¿por qué nos denigramos nosotros? Lo acabamos de explicar. Porque no tenemos dignidad. Ajá, y de nuevo... Porque Rodrigo, aparte la historia, ¿no? La historia nos ha demostrado que siempre nos han conquistado, que siempre llegan a chingarnos. Güey, fíjate que yo estaba leyendo un artículo en el que ni siquiera los españoles vinieron a chingarnos. Entregamos el trono así, güey. Sí, o sea, así, se los cualquiera. pusimos en bandeja Sí, de plata, güey. claro. Pinche... Hay una novela extraordinaria de Luis Espota que se llama Casi el Paraíso. Habla de eso. Sí, güey. Es extraordinaria. Sí, sí, sí. Yo estaba leyendo eso. Rodrigo también dice, no somos libres ni seremos libres. Pues yo creo que el concepto de libertad viene ligado totalmente y todo el tiempo con el ejercicio del conocimiento de los derechos y las obligaciones que el propio Estado te confiere. Yo aquí Conocer tus derechos, pero sobre todo tus obligaciones, es lo que da verdadera libertad y es lo que genera y construye un verdadero Estado de Derecho. Exacto. No se confundan. O sea, el gobierno no tiene ninguna pinche obligación de darnos nada si nosotros no hacemos para empezar lo que nos corresponde. Como sociedad. Sí. Ahora, y yo anexo el hecho de que si tenemos un ángel de la independencia y que también significa libertad. Y que no es ángel. Que es ángela. Es diosa. ¿Es diosa? Es diosa, la diosa de la victoria. Esa Porfirio Díaz en Berlín, me consta, está exactamente la misma, es la diosa Nike. La avenida se llama 17 de junio. Alrededor está el Tiergarten. Y haz de cuenta que estás yendo Reforma. No mames. Paseo de la Reforma. Güey. Tienen exactamente la misma columna. Y es la diosa de la victoria, que es Nike. La de la palomita es esa. Se me hace que nos la fusilaron, güey. Sí, nos mandaron Porfirio una Díaz, china, no, güey. Porfirio Díaz se la trajo. Porfirio Díaz se la trajo. Fue a Berlín, la vio y dijo, está chingona, yo quiero la misma en México. Y la puso. Me la llevo, me la como. Me la llevo. Bueno, entonces si tenemos un monumento a la libertad y a la independencia, tendríamos que tener un monumento a la responsabilidad, porque si somos libres e libres de pensar, también tenemos que ser responsables de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. Claro, o sea, la palabra responsabilidad, precisamente el etimo se comparte con responder. O sea, uno cuando es responsable de algo es que responde por ese algo, ¿no? Sí, claro. Terminemos rápido, Dice... amigo. Adriana Ruiz, ¿ustedes qué piensan? No, no somos libres ni seremos, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? Ya lo dije. Ya, Lupita Beltrán, los amo porque dicen que no tenemos dignidad. Me pregunta, ¿por qué dicen sí, ¿por qué dicen? que no tenemos dignidad? Yo sí la tengo. No la tienes porque nos amas, por eso. Yo la perdí en una borrachera de un 15 de septiembre, güey. Regresé por ella, güey, y me volví a empedar, güey. No la tenemos porque simplemente permitimos, bueno, tan sencillo. Permitimos que durante 6 años tuviéramos un presidente como Peña Nieto. Sí. Eso es no tener Punto. dignidad. Sí, así, sí. Como La mexicano, verdad, sí. ya. Lupita Beltrán, yo sí la tengo. Qué bueno. Bueno, mis amigos peripatentes, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo de volada. Amigo, yo quiero hacer una mención especial, si Adelante, me lo permites. Sí. Hoy cumple 5 años mi mamá de habernos dejado en este mundo existencialista. Nunca nos abandonan. Madre, donde quiera que te encuentres, se me parte el corazón. Te amo mucho y te extraño. Todo Nada el tiempo más. está aquí con nosotros. Espero Todo el que tiempo. sí. Pues gracias, mis amigos peripatéticos, amigo. Gracias. Me despido. Te quiero, ma. Te queremos, amigo. Gracias. Adiós. Adiós.